Buenos días, mi nombre es Keila Vidal Martínez, estoy practicando en la primaria Profesor Guadalupe Chapo Durán. El día de hoy entrevistaríamos a la maestra Gloria Leticia González Rivera. La primera pregunta sería, ¿qué es la violencia para usted, maestra? Muy bien, la violencia es el uso de la fuerza para conseguir algo o imponer algo. Tratar de que la persona haga lo que tú quieres que realice, dominarla o hacer que siga las indicaciones, ¿verdad? Existen diferentes tipos de violencia. Las hay como físicas, la psicológica, hay la negligencia, existe la cultural, y ahí entraría lo que es el ciberbullying, ¿verdad? Cuando hay bullying en las escuelas, entre los niños, entre pares, se llamaría el bullying, que comúnmente no le llamamos así, nosotros ya le decimos acoso escolar. De hecho, existen programas aquí en la escuela donde hablan sobre el acoso escolar y la problemática que presentan esos niños al ser abusados físicamente o psicológicamente. ¿Y qué es la violencia infantil? Bueno, la violencia infantil sería cuando los niños, su nombre lo dice, ¿verdad? Los infantes reciben un maltrato, reciben golpes, acoso, y diferentes tipos de regaños que los hacen sentir mal. Okay. Muchas gracias, maestra. Bueno, yo soy Nancy, estoy practicando en la Escuela Primaria Isidro Ramírez y soy la maestra titular de primero B, Cintia Rodríguez. maestra, ¿cuáles tipos de violencia infantil se pueden identificar dentro de la escuela? Muy bien. Primeramente, pues es la violencia física, que pues los niños lo ven aquí, lo hacen, ya sea en el descanso, dentro del salón. También lo que es la violencia emocional, que cuando los niños están hostigando y diciéndole de cosas a otro compañero, y ya cuando llega un niño contigo y te acerca y te dices que este niño me está diciendo cosas, se pone a llorar y todo. Y también se puede observar cómo los niños a veces también son con este tipo de violencia en casa, o sea que ya vienen desde casa con esa violencia, ya sea emocional o física también en su casa. Y pues aquí vienen de que unos más serios, ya intimidados, otros es al revés, como en casa lo ven, aquí empiezan a intimidar y empiezan a molestar a los demás. Buenos días, mi nombre es Vanessa Gabriela Rojas Pérez y estoy practicando en la primaria Profesor Guadalupe Chapo Durán. El día de hoy le estamos realizando una entrevista al maestro Javier sobre la violencia escolar. Buenos días, maestro. La primera pregunta sería, ¿cuáles son las características de la violencia escolar? Hola, bueno, primeramente creo que es bien importante saber que se debe de erradicar la violencia, porque es un punto fundamental para que se lleve una buena armonía en el aula. Y bueno, unos rasgos de la violencia escolar precisamente es que se crea un ambiente, ¿no?, de tensión en forma general, porque eso de una u otra manera contamina y va, por así decirlo, destruyendo los buenos valores en el alumno, ¿verdad? Entonces creo que es importante que los rasgos se detecten, y uno de los rasgos precisamente es que el alumno caiga en inseguridades, caiga en sufrimiento, caiga en pues que no haya un rendimiento adecuado, un rendimiento escolar adecuado en el aula, ¿verdad? Pero los rasgos son estos, son precisamente las características que podemos ver en ellas, es precisamente que los alumnos sean afectados directamente en su educación. Bueno, la señal de un alumno agresor precisamente es pues que de una u otra manera se hace notar, ¿verdad? Por que al momento de interactuar con su compañero es agresivo, ¿verdad? Usa una forma verbal, o su lenguaje también no es muy adecuado, empieza a poner apodos, empieza
a agredir precisamente verbalmente al compañerito, y esto se detecta, ¿verdad? Cuando formamos grupos o interactuamos en dinámicas grupales, empiezan a sociabilizar y eso les cuesta mucho a ellos. Ahora, la raíz de todo esto seguramente es que en casa no se ha fomentado bien los valores, papá y mamá a veces no están juntos en casa y eso hace también que el niño resienta directamente en esa disfunción familiar, ¿verdad? O sea, cuando no están el matrimonio en casa, a veces sucede esto, ¿no? Pero siempre creemos que esto nace en casa, ¿no? Que la educación nace en casa, pero se detecta así. El alumno es agresivo, el alumno verbalmente no logra sociabilizar correctamente con sus compañeros. Siempre es bueno y recomendable iniciar con detectar en un principio, o sea, en el diagnóstico, esto va dentro del diagnóstico del salón en agosto, los principios del ciclo escolar, ¿no? O sea, va parte del diagnóstico que es la disciplina del alumno y la disciplina del salón. Por eso es también bien importante y recomendable poner una ficha de incidencias para llevar el caso particular en cada alumno, o sea, lo que viene siendo su ficha técnica o su expediente personal, ¿verdad? Pero bueno, es necesario erradicar todo esto para que se logre los objetivos y los contenidos trazados en el ciclo escolar y empezar un buen ciclo escolar. Ok, muy bien, maestro, muchas gracias por su participación. Muy buenos días, mi nombre es Rebeca Ramírez, soy estudiante normalista de la Escuela Normal Miguel F. Martínez. El día de hoy me encuentro en la Escuela Primaria Profesor Guadalupe Chapadurán, ubicada acá en lo que es Monterrey, Lincoln. El día de hoy vamos a hacerle una entrevista al maestro Alejandro, quien atiende el grupo de segundo C. Muy buenos días, maestro Alejandro. Buenos días. La pregunta de hoy es, ¿de qué entornos provienen los diversos tipos de violencia? Bueno, primero que nada existen diversos tipos de violencia, como es la violencia física, verbal, psicológica, violencia a través de redes sociales, pero la más marcada es la que presentan en casa y en el entorno que lo rodea. Muchas veces la violencia que reciben en casa la aplican en la escuela con sus compañeros, motivo por el cual los demás pequeños ya no quieren asistir, tienen temor de estar aquí en el salón, en ciertos lugares de la escuela. Por ese motivo se nos invita a los maestros a que tomemos conciencia de las actitudes que presentan nuestros niños y así a poderlos ayudar canalizándolos con personal de la USAER, realizando diversas actividades de convivencia, tanto en el aula como fuera de ella. Bien, muchas gracias, maestro. Eso sería todo por hoy. No más maltrato infantil. Para saber lo que es el maltrato infantil, debemos de tener en cuenta que no existe una definición única ni una delimitación clara y precisa de sus expresiones. Sin embargo, lo más aceptado como definición son todas aquellas acciones que van en contra de un adecuado desarrollo físico, cognitivo y emocional del niño, cometidos por personas, instituciones o la propia sociedad. Existen varios tipos de maltrato infantil. Algunas de ellas son el maltrato físico, que es aquel conjunto de acciones no accidentales ocasionados por adultos, como los padres, tutores, maestros, entre otros, que originan en el niño un daño físico. Aquí se incluyen golpes, arañazos, fracturas, pinchazos, quemaduras, mordeduras, sacudidas, entre otras acciones. Otro maltrato infantil es la negligencia o abandono. La negligencia infantil es una falta de responsabilidad
paternal que ocasiona una omisión ante aquellas necesidades del niño para su supervivencia y que no son satisfechas temporal o permanentemente por los padres, cuidadores o tutores. Comprende una vigilancia deficiente, descuido, privación de alimentos, incumplimiento de tratamiento médico, impedimento a la educación, entre otras. Faltas. El maltrato emocional es aquel conjunto de manifestaciones crónicas, persistentes y muy destructivas que amenazan el normal desarrollo psicológico del niño. Estas conductas comprenden insultos, desprecios, rechazos, indiferencias, confinamientos, amenazas, en fin, toda clase de hostilidad verbal hacia el niño. Este tipo de maltrato infantil ocasiona que en los primeros años del niño éste no pueda desarrollar adecuadamente el apego y en los años posteriores se sienta excluido del ambiente familiar y social, afectando su autoestima y sus habilidades sociales. El abuso sexual es uno de los tipos de maltrato que implica mayores dificultades a la hora de estudiar. Esto consiste en aquellas relaciones sexuales que mantiene un niño o una niña menor de 18 años con un adulto o con un niño de más edad, para las que no están preparados evolutivamente y en las cuales se establece una relación de sometimiento, poder y autoridad sobre la víctima. Otro maltrato infantil es conocido como síndrome de Munchausen por poderes. Este consiste en inventar una enfermedad en el niño o producirla por la administración de sustancias y medicamentos no prescritos. Generalmente se trata de un niño en la edad de lactante preescolar, edad media de 3 años. Los signos y síntomas aparecen solamente en presencia de la madre, habitualmente el perpetrador del abuso. Son de causa inexplicable y los exámenes complementarios no aclaran el diagnóstico. Este síndrome presenta una mortalidad entre 10, 20 y su impacto a largo plazo puede dar lugar a desórdenes psicológicos, emocionales y conductuales. Por último, tenemos el maltrato infantil institucional. En los últimos tiempos se habla del maltrato institucional, que consiste en cualquier legislación, programa o procedimiento, ya sea por acción o por omisión, procedente de poderes públicos o privados, por profesionales al amparo de la institución, que vulnere los derechos básicos del menor, con o sin contacto directo con el niño. Cada uno de estos tipos de maltrato infantil presentan indicadores físicos y conductuales en el menor maltrato, así que estos indicadores conductuales y actitudes del maltratador, lo cual ayuda en su diagnóstico. Las causas del maltrato infantil. Se nos expone que los estudios acerca de este tema han tratado de explicar su aparición y mantenimiento utilizando diversos modelos, como el modelo sociológico, que considera que el abandono físico es consecuencia de situaciones de carencia económica o de situaciones de aislamiento social. El modelo cognitivo, que lo entiende como una situación de desprotección que se produce como consecuencia de distorsiones cognitivas, expectativas y percepciones inadecuadas de los progenitores, cuidadores en relación a los menores a su cargo. El modelo psiquiátrico, que considera que el maltrato infantil es consecuencia de la existencia de psicopatología en los padres. El modelo de procesamiento de la información, que plantea la existencia de un estilo peculiar de procesamiento en las familias con menores en situaciones de abandono físico o negligencia infantil. Y por último, el modelo de afrontamiento del estrés, que hace referencia a la forma de evaluar y percibir las situaciones y o sucesos estresantes por parte de estas familias.
Sus consecuencias, en los primeros momentos de desarrollo evolutivo, se observan repercusiones negativas en las capacidades relacionales de apego y en la autoestima del niño, así como pesadillas, problemas del sueño, cambios de hábito de comida, pérdidas del control de esfínteres, deficiencias psicomotoras y trastornos psicosomáticos. En escolares y adolescentes encontramos fugas del hogar, conductas autolesivas, hiperactividad o aislamiento, bajo rendimiento académico, deficiencia intelectuales, fracaso escolar, trastorno disruptivo de identidad, delincuencia juvenil, consumo de drogas y alcohol, miedo generalizado, depresión, rechazo al propio cuerpo, culpa y vergüenza, agresividad, problemas de relación interpersonal. Como ejemplos de la violencia que puede suscitarse en la actualidad se encuentran la violencia escolar, mejor conocida como bullying, que es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre estudiantes de cualquier nivel educativo. La violencia psicológica es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica y los pensamientos de una persona. La violencia física es el uso de la fuerza para provocar un daño, no accidental o con algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas. La violencia económica es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. La violencia sexual es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Por último, la violencia de género es un tipo de violencia física o psicológica ejercida sobre cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su orientación sexual o su identidad. La UNICEF trabaja en 190 países y territorios para salvar las vidas de los niños, para defender sus derechos, así como para ayudarles a alcanzar su máximo potencial. En UNICEF México se rechaza la violencia como un método de disciplina y de resolución de conflictos, tanto en las familias como en las escuelas y entre los propios niños, niñas y adolescentes. Por eso, desarrollan proyectos y apoyan políticas públicas para proteger a este sector de la población y prevenir que sean víctimas de la violencia en cualquiera de sus formas. En dicha institución, trabajan para que se implemente la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, al acompañar y brindar asesoría técnica a los sistemas de protección integral de niños, niñas y adolescentes. También desarrollan un estudio sobre los costos que implica el funcionamiento de las Procuradurías de la Protección de la Niñez en cada estado de la República Mexicana, para conocer las necesidades de financiamiento en materia de recursos humanos y técnicos, así como estimar el presupuesto apropiado para garantizar su operación. Asimismo, impulsan modelos de cuidados alternativos para niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de violencia y que han sido separados de sus familias. Los cuidados alternativos, como el acogimiento familiar, son programas en los que distintas familias reciben a estos niños en sus hogares, les dan protección y mayores oportunidades de alcanzar un desarrollo óptimo. En la actualidad, el Gobierno de México promueve un programa de prevención del maltrato infantil en el ámbito familiar, a través de CENSIA, que es el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia. Dicho programa se encarga de capacitar al personal de salud sobre el maltrato infantil y cómo prevenirlo. Desarrollar competencias parentales del personal de salud, de estancias infantiles y de escuelas para prevenir el maltrato infantil. Realizar campañas de prevención y sensibilización en contra del maltrato infantil. Establecer convenios de colaboración con otras instituciones y dependencias para fortalecer la detención oportuna y la prevención del maltrato infantil. Y por último, coordinar las redes de apoyo formales e informales comunitarias sobre dicho tema. Relación entre los derechos de los niños y las situaciones de violencia. El artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 1989, pide la adopción de medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para proteger a los niños
y niñas contra toda forma de violencia y abuso. La violencia contra los niños y niñas incluye el abuso y maltrato físico y mental, el abuso o el tratamiento negligente, la explotación y abuso sexual. La violencia en la vida de los niños puede manifestarse de una forma directa o indirecta, pero en todos los casos tiene consecuencias devastadoras. La violencia puede ocurrir en el hogar, las escuelas, los orfelinatos, en las calles. En la imagen 1 se encuentra la violencia directa, la que todo mundo puede notar. Imagen 1.2, violencia en el hogar. Imagen 1.3, violencia escolar. Imagen 1.4, violencia indirecta, psicológica o emocional. 71% recibe algún tipo de violencia de sus padres. Estadísticas de violencia nacional y estatal. Incidencia de violencia familiar. En México, agosto de 2019. Durante el año del 2019, 18.604 familias sufren de violencia familiar, ya sea por su pareja, por sus padres, por sus hermanos. Violencia familiar. Tasa por cada 100.000 habitantes, primer trimestre de 2019. En la siguiente lista se muestra que Nuevo León está en el número 27, con 146 familias que sufren violencia familiar. Casos de violencia infantil por grupo etario y género en Nuevo León. En la siguiente gráfica hay 4 apartados: secundaria, primaria, lactante, kinder. En secundaria podemos observar que el género femenino tiene más casos de violencia infantil. En primaria, el género masculino tiene más casos de violencia infantil. Lactante, el género femenino tiene más casos de violencia infantil. Kinder, el género femenino tiene más casos de violencia infantil. En conclusión, nos podemos dar cuenta que el género femenino es quien sufre más casos de violencia familiar y infantil.